Que es fotarme con tu... Mira, com aquest moro no estigui com de la grifa, ens ficarem a matar rojos. Jo no, jo. Vale, sanitaris els respectarem. Are you from? Dakota. ¿Este botón? ¿Qué pasa? Este moro se ha dejado todo el pelo en el pecho. Primera línea, un paso al frente. Primera, Johnny Herrera. Johnny, filme. Johnny, no metas mano. No metas mano. Mira, así. ¿Has comido o qué? A ver, vale. ¿Eh? Si no se trata de dejar primero que apretando botón, estaba... He tomado nota. Segunda línea, un paso al frente. ¿No te gusta la comida republicana? ¿Eh? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál es el alimento que más te gusta? La hamburguesa. No existen las hamburguesas. Sopa. Sopa, vale. ¿Sopa de qué? ¿Vas a pasar a base de sopa? No vas a nunca llenar esto. Tienes que comer unos buenos filetes. De vaca o de toro. O es que estáis libres O de jabalí. sanitarios. Sois las más pecadoras. Vaya futuro para la Uno está rascarrado que está. ¿En el video? No va aquí. Sí, No, perquè no saludes, no... Pues ya atiende la mano. Segunda línea, un paso atrás. Primera línea, un paso atrás. Atentos, en fila de a dos. Así que tú lo No, de todos los costados, debemos de copiar esto. Està carregat, Josep, o no? Vines aquí. Venga, venís aquí delante más. Es que si no, no la vemos. Ara que vingui marxa. Presente.
aquí. La gent sempre sempre. I cables. Anda, ponte vino. En primer lugar, buenas tardes. Vamos a hacer la disertación o la explicación, o como queráis decirlo, lo vamos a hacer en castellano, porque creo que a lo mejor hay más gente que nos entenderá. No se trata de hacer una traducción simultánea, ni mucho menos. En primer lugar, lo queremos presentarnos. Nosotros formamos parte del grupo de voluntarios de Fallón, que entre otras cosas llevamos el Museo de la Batalla del Ebro. Muchos de vosotros ya lo conocéis, pero yo creo que si lo conocéis desde hace más de un año, convendría que hicierais otra visita y otra, porque cada día hay cosas diferentes. Estamos nosotros intentando luchar desde hace muchísimos años para que la memoria de lo que aquí pasó en estas tierras no quede olvidada. Era muy frustrante que nosotros veíamos lo que había pasado en esos montes, incluso aquí en Fraga y en Mequinenza y en Fallón, y que cuando hablaban de lo ocurrido en la batalla del Ebro solo se nombraba lo ocurrido en Gandesa, la Sierra de Cavalls, y lo que estábamos nosotros viendo en nuestro territorio superaba con creces lo que se podía ver en las sierras de Cavalls y Pandols. Entonces nuestra labor desde hace muchísimos años ha sido intentar dar a conocer eso. La mejor forma de dar a conocer era pudiendo tener un sitio donde exponer todo lo que esa terrible batalla dejó. Y digo batalla porque aquí no vamos a hablar de sentimientos políticos, sino que vamos a hablar de lo ocurrido con las personas que se vieron obligadas a luchar unos contra otros y muchas veces sin saber qué ideales defendían. El caso es que una generación quedó sepultada para siempre. Toda la juventud que había en España, en Cataluña, quedó en esos montes y en el río. Entonces, nuestro grupo, una de sus misiones es perseverar la memoria de todos esos jóvenes que en su día no pudieron ser recordados, y no solo de uno de los bandos, sino de los dos bandos, porque los dos bandos lucharon y ellos creían que sus ideales eran justos. En nuestro grupo de recreación está participando en inmensidad de actos que se van celebrando en conmemoración de hechos que se produjeron en diferentes sitios. La conmemoración más importante y la que dio origen a nuestro grupo fue la recreación de la batalla del Ebro. Era un objetivo muy tremendo, muy difícil. En primer lugar porque aquí en España no se había hecho nunca ninguna recreación histórica de guerra civil. Y cuando nosotros lo propusimos a las autoridades, poco menos que nos trataron de locos, ¿no? Estaba todo demasiado reciente, demasiado caliente, pero bueno, es que si no se da el primer paso siempre estaremos igual. La realidad es que esta es la 10ª recreación que vamos a hacer. El día 29 de julio, en Fallón, va a haber 2 recreaciones, como hacemos todos los años, el cruce del río en barcas y la batalla en las trincheras. Va a haber participación, como dirían antes, por tierra, río y aire, ya que tenemos movimiento de personal con tierra, tenemos caballería, tenemos barcas en el río y también tenemos participación aérea con aviones de época. Esa recreación a nosotros nos ha impulsado muchísimo en poder crear el Museo de la Batalla del Ebro que está en Fallón. Y no es una apreciación mía ni de nuestro grupo, sino a través de la gente que ha ido viniendo y se ha ido enterando del tema, nos ha ido valorando la capacidad de este museo en cuanto a objetos, en cuanto a exposición y en cuanto a buen ver, como uno de los mejores que ven. El grupo, con parte de nuestro grupo, recrear una serie de uniformidades que estuvieron presentes en la Guerra Civil, y para que veáis cómo eran, con qué colores y qué representaban cada uno de ellos. Para ello voy a ir nombrando a los diferentes voluntarios que han venido
y una vez estén aquí arriba vamos a describir quiénes eran, qué hacían y qué uniformidad llevaban. Y lleva el uniforme de las brigadas anarquistas en este caso. ¿Puedes subir aquí? Te quieres poner allí en la esquina y así. Bueno, vamos a describir un poco de qué iba vestido este hombre, que la verdad es que ellos fueron los que plantaron cara al movimiento del golpe de Estado, ¿no? Se organizaron los sindicatos y uno de los sindicatos más guerreros era CNT-FAI. Él lleva un uniforme que lo ha copiado del que creo que llevaba algún familiar. Lleva un uniforme, como eran ellos, anárquico total, no tiene ningún semejante con ningún uniforme que podáis ver. De hecho, no es ni uniforme. Llevaban los pantalones que llevaban de ir al campo, la camisa que utilizaban, y se hicieron una cartuchera cosiendo tela de saco. El armamento que lleva ya es un armamento que lo pillaron cuando empezó a mandar armas la Unión Soviética. Es un fusil ametrallador soviético, una DP-28, que en el inicio de la guerra no había llegado todavía, pero que ellos lo utilizaron a partir de noviembre del 36. Con unidades que no vamos a decir que eran afectas a Franco, porque no lo eran afectas a Franco. Tenían su tendencia derecha, ¿no? Pero para nada simpatizaban con las ideas de Franco. De hecho, en plena guerra civil, Franco les hizo un golpe de Estado a la Falange y unificó a la Falange y a los requetés. Por favor, el representante que va de uniforme de requeté, sube. Las requetés eran los carlistas que habían sido supervivientes de las 3 guerras carlistas, sus abuelos, antepasados, y que también se alinearon con las fuerzas de Franco, pero tampoco no tenían toda la simpatía, ni Franco hacia ellos ni ellos hacia Franco. Forma de contrarrestar ese movimiento pues era unificar a las 2 fuerzas que le hacían competencia, ¿no? A Falange y a los carlistas. Esa unificación fue forjada. Nunca estuvieron de acuerdo y nunca compartían las mismas ideas, pero sí que combatían contra el ejército republicano ambos. El armamento que llevaba un falangista normalmente era un fusil Mauser y la camisa azul. Era el signo más de ellos. También la Falange formó enseguida la sección femenina de Falange, que aunque después de la guerra sirvió para dar clase a las mujeres en las horas que no podían ir a hacer gimnasia porque estaba prohibido para las mujeres hacer gimnasia, pues se llaman labores de hogar, les hacían como llevar una casa, como ser una ama de casa buena y complaciente. Pero en la guerra las mujeres falangistas empuñaron las armas igual que los falangistas hombres, si bien no duró mucho el tema de que llevaron las armas. Y como representante de la otra facción dentro de las fuerzas nacionales teníamos a los carlistas o requetés. Provenían casi todos de la zona de Navarra y Rioja, pero también había requetés en Cataluña y también en Andalucía. La verdad es que no colaboraban en nada cuando había un ataque de requetés y estaba la Falange, pues la Falange los dejaba pasar. Ya te digo que eso fue impuesto a base de un golpe de Estado, a base de fusilar a bastantes mandos de Falange y a base de que primero engañar a los requetés diciéndoles que cuando Franco acabara la guerra y la ganara, que el próximo rey no sería un Borbón de los de la línea de Alfonso XIII, sino que sería de la línea de Don Carlos, que tampoco fue. Este es el uniforme auténtico que llevaba un regular, un moro, tal como nos lo pintan todos nuestros antepasados, toda la gente que los vio en estas tierras, estuvieron acampados, hicieron 1000 troperías en nuestro pueblo, en Fayón también, y como ves, pues no han cambiado mucho. La verdad es que era una fuerza muy aguerrida, quizá confiaba demasiado en lo que le estaban diciendo también sus jefes de cada una de las tribus, que ellos cobraban el dinero y a los regulares que combatían no les daban lo que ellos cobraban.
y también se dedicaban a tener que sobrevivir pues con el pillaje y vendiendo, y con los bazares y haciendo un poco de negocio por ahí. Nos falta la legión, pero hemos suplido el himno de la legión con el himno que hemos hecho al principio, ya que no teníamos suficientes personal para recrear al legionario. Dentro de señalando los diferentes grupos, había un grupo que enseguida, en el mes de noviembre del 36, vino de todo el mundo, de 35 nacionalidades, y llegaron aquí las fuerzas internacionales. Por favor, brigadistas, subir aquí. Aquí tenemos dos brigadistas internacionales, en este caso de la Brigada Lincoln, norteamericana, con el uniforme en el que entraron en Barcelona. Ese uniforme les duró pues a lo mejor un mes como mucho, porque no fueron suministrados nuevamente y tuvieron que ir vistiéndose cada vez con las fuerzas nacionales o con las fuerzas republicanas, con el uniforme que pillaban. Es muy de destacar la aportación que tuvimos con las fuerzas internacionales, que ya te digo, vinieron de 35 países diferentes, porque fueron altruistas. No percibían más que el mismo sueldo que cobraba cualquier soldado normal. Otra cosa serían los jefes, ¿no? Y también están casi todos incorporados por gente y por soldados muy jóvenes que estaban estudiando en universidades tanto de Estados Unidos como de Francia, y también gente no eran anticomunistas, no eran fascistas, eran sobre todo antifascistas. Era lo que ellos venían a combatir, el fascismo, porque veían que iba a suponer un daño tremendo en toda Europa. También a través de los internacionales tuvimos, es un decir, ayuda soviética, que esa ayuda soviética fue ayuda pagada con el oro, que habéis oído hablar del oro de Moscú. Gracias a estas aportaciones está uno de los elementos que hemos llevado aquí. Es un blindado, el blindado soviético, el BA-6, era de los primeros modelos, si no el primero, que iba armado con un cañón ya de 45 milímetros, era el mismo que llevaban los tanques de esa época, pero que además iba con ruedas de goma, o sea, tenía una velocidad tremenda, se le podía incorporar unas cadenas que iban unidas con los dos ejes traseros, y alcanzaba una velocidad de casi 70 km por hora. Pero claro, con las carreteras que había entonces no creo que fueran a 70 km por hora. Quiero deciros que todas esas piezas que estáis viendo aquí, con otras más que hay en el museo, su sitio lógico de verlas es allí, donde las vais a tocar, donde las vais a ver, no solo esto, sino un camión del año 35, una ambulancia del 38 y otro coche que está a punto de arreglarse, que era un vehículo de Estado Mayor. Todo eso os digo que podéis venir allí cuando queráis. Esos vehículos, en principio, eran todos maniobrados por asesores soviéticos. Por favor, ¿queréis subir los tanquistas? Comisario, además de la letra C. No fueron, en general, muy queridos por las tropas, estos señores. Vamos a hablarlo así. También voy a presentaros a lo que tuvieron suerte todos los soldados que ahí participaron, que eran las abnegadas sanitarias. Voy a hacer una representación de las sanitarias que estaban en combate, que seguían a los soldados en combate y se recogían las primeras heridas. Por favor, subirlas de combate. En este caso tenemos una aprendiz, como quien dice, Natalia, que ya estaba siempre viendo lo que hacía una enfermera de verdad, una sanitaria ya en vigor en un hospital que por su patriotismo se alistó, o bien en un bando o en otro, a hacer de sanidad. Y siempre iba una enfermera titular con una enfermera aprendiz. Y entre las dos intentaban al menos salvar las vidas de todos los que podían en combate. También, cuando conseguían llevar a esos soldados en hospitales, hubo hospitales muy importantes, el de Benicassi me suena a mí porque fue mucha gente de la zona nuestra de allí de Fayón, y también hubo en Llardecans y en muchos otros sitios. Y eso eran las enfermeras. ¿Subid vosotras dos? Este era el uniforme que no había cambiado desde la Primera Guerra Mundial. Ese uniforme
prácticamente en todos los ejércitos, que iba a decir, del mundo, era la capa azul, Cruz Roja y la cofia. Estas enfermeras intentaban ir siempre muy bien vestidas y dando sensación de mucha limpieza y mucha elegancia, porque el soldado, cuando iba a parar al hospital, quería ver esa actitud, quería ver unas chicas guapas, bien arregladas y sobre todo muy simpáticas. Y eso intentaban con su acción y con su arrojo, ¿no? Porque tenían que hacer cada cosa que no veas. Y al mando de ellas también había un oficial, en ese caso es un alférez de sanidad, que normalmente tenía el grado de médico, cirujano, y también tuvieron una gran fuente de aprendizaje en la guerra. La guerra siempre es una situación tremenda, pero que ayuda a tener muchas, por la práctica que llegan a conocer, una cantidad de historias que no se podían haber hecho si no hubiesen estado en la guerra. Aquí, muy cerca, estamos haciendo ya desde hace años la recreación de la Batalla del Ebro en Fallón, que es el inicio de la Batalla del Ebro, y desde hace unos pocos estamos también colaborando en la recreación del final de la Batalla del Ebro en Flix, en Tarragona. Son dos recreaciones totalmente diferentes. La recreación de la Batalla del Ebro en Fallón es una recreación de victoria, ¿no? Al menos momentánea. Cruzan el río, están avanzando la gente republicana y solo son parados cuando se les acaba el avituallamiento, tienen que resistir en sitios infames y al final son arrojados otra vez al otro lado del río. Pero la moral estaba muy alta en ese momento. Sin embargo, la recreación que hacemos en Flix pues es totalmente al contrario, al menos para la parte republicana. La república se está batiendo en retirada y son las fuerzas nacionales las que están avanzando y además con un ejército derrotado, sin suministros y que intenta cruzar al otro lado del río para tener al menos una vía de salvación con el menor costo de vidas posible. Eso lo intentamos también hacer allí en Flix. También, como una cosa muy cercana, tenemos previsto hacer una recreación de uno de los bombardeos que había en las localidades. Aquí en Fraga hubo muchísimos bombardeos, igual que en todos los pueblos de donde hubo frente, ¿no? Pues bueno, en el pueblo cercano aquí, en Alcoleche, tenemos previsto a principios de julio hacer una recreación de los bombardeos de Alcoleche y la defensa de esa población. En fin, quizá me estoy enrollando demasiado. Si alguien tiene algo que preguntarnos o quiere decirnos algo, que nos lo diga, intentaremos responderle, o yo o cualquiera de nuestros compañeros, y estamos muy contentos de que habéis venido aquí a ver. Ahora en la recreación histórica somos más de 300 los que participamos, y gente que viene a verla pues ya no lo sé, ya no la contamos. Bueno, vamos a ir despidiéndonos y vamos a ir por el mismo orden que han entrado. Soldado anarquista Sorolla, que hace el homenaje a uno de sus familiares muertos en acción. José María y Ani, falangistas. Sorolla, cabo Requeté, de la Pobla de Masaluca. Suñer. Marino, regular, soldado moro, de Zaragoza, pero residente en Fallón. Ramón y Valentín, uno es de Balaguer y el otro de Cruz Roja, de Ebro, representan a las Brigadas Internacionales de la Lincoln. José y su ayudante, de Fallón y de Fraga, representan a las unidades tanquistas. Johnny y Ramón, de Fallón y de Alcoleche, representan al ejército regular de la República, Quinta del Saco y Quinta de Biberón. Natalia y Maite, suegra y nuera, de Balaguer. Loli y Pilar, de Fallón y Tarragona. Nuria
cerca de Balaguer. Ramón, nuestro comisario, pocas bromas con él. Él es de Balaguer también. Y bueno, el que os da la paliza soy yo, soy Miguel, nacido en Mequinenza y residente en Fallón. Y de momento llevamos el museo aquí de Fallón.